Bueno, al fin se terminó esta magnífica edición de la Copa Libertadores que fue bastante sorpresivo con un campeón que tuvo mucha suerte. Y para terminar este año con una gran edición que fue, vamos a concluir con los peores equipos del continente. O sea, los que no rindieron, los que no hicieron nada, que no metieron susto, y también a los equipos que han decepcionado, a los equipos que pintaban para salir campeón, que se suponía que iban a ser sorpresa, pero fueron rotundamente fracasos y también una pecheada histórica. Y también veremos si es que estos equipos que la cagaron están una vez más en la gloria eterna, están en la otra competencia como es la Copa Sudamericana, o si no, equipos que no rindieron nada, que no hicieron nada en su liga, pero estuvieron al borde del descenso. Bueno, así es que bienvenidos al canal Camino hacia el Gol. Estos son los peores equipos de la edición del 2024 de la Copa Libertadores de América. Antes de comenzar, por favor denle like, suscríbanse, comenten, comparten. Ya somos 184 suscriptores. Por lo menos este año que termina con 200 suscriptores, así para empezar el 2025 con todo. Así es que menos charla y más acción, y continuemos con este gran y último video del año. Empecemos a lo grande con los peores de cada país, con Argentina, empezando con el peor de todos, que fue Estudiantes de La Plata, que tiene un grupo bastante accesible, que tenía a The Strongest y Huachipato, pero se confió demasiado, siendo que su mejor y su peor partido al mismo tiempo fue contra el mismo Huachipato, que lo derrotó del local en su casa 4-3, que eso le arruinó las chances de clasificar a los octavos, más las derrotas que tuvo ante Gremio y el empate que ha hecho estúpidamente ante el mismo Huachipato en Chile. Pero igual no se preocupen para los hinchas del pincha, porque el mismo Estudiantes, que fracasó en esta fase de grupos, está una vez más para la edición del 2025. Gracias por haber salido campeón de la horrible y fea Copa de la Liga Profesional de Argentina. Esperemos que no decepcione como esa vez, sabiendo que es un equipo histórico, un 4 veces campeón de América y campeón del mundo. Vamos a Bolivia, que nos da la bienvenida. Es este equipito bastante raro y extraño, que prefiero no decir su nombre, que me da asco, pero ya saben cómo se llama. Este equipito microbio que se enfrentó en la fase 1 a Melgar, que tuvo una partido bastante decente en Cochabamba, pero en el partido de vuelta fue todo una hazaña épica, eliminando y humillando a Melgar, a este Melgar que llegó una vez a la semifinal de la Copa Sudamericana en el año 2022. Pero esto todo terminaría cuando se enfrentó al que sería a la posterior el campeón de esta edición, como es el caso de Botafogo, que en el partido de ida terminó en empate, pero en el partido de vuelta fue toda una carnicería, una tremenda golera recibió este equipito chico. Bueno, no puedo mostrar cómo terminó esta tremenda violación gráfica, pero pienso que fue exactamente así. ¡Roger! ¡Roger, despierta! ¡Te necesito! Muy bien, aquí vamos. Sabía que solo era cuestión de tiempo. Pero igual no se preocupen para los pocos hinchas de este equipito basura, porque estará una vez más en torneo internacional y será en la Sudamericana, después de haber hecho un torneo bastante decente
pero aún así consiguió los puntos necesarios para clasificar a la Sudamericana. Qué suerte tienen estos equipitos que son bastante raros. Pero hay que esperar también porque tiene un ligerito problema judicial que lo puede perjudicar y mandarlo a la B de la forma más terrible e inmediata. Ahora vamos a Brasil, que no destacó nada fue el Red Bull Bragantino, que se enfrenta a la fase 2 a un débil y delicado Águilas Doradas que le ganó en penales. Y con eso accedió a la fase 3 que se enfrentó al que sería el campeón vigente, Botafogo, que también perdió. Digamos que Botafogo le ganó a Red Bull sin compasión. Y así los de Red Bull, de la cervecita energética, accedió a la Copa Sudamericana. En la fase de grupos de la Copa Sudamericana su desempeño fue bastante decente porque el único rival que tuvo fue Racing, terminando segundo lugar en su grupo y así accediendo a los 16avos de final, que se topó con Barcelona y lo eliminó, pero todo terminaría en los octavos de final cuando fue eliminado por Corinthians. Y en el Brasileirão su desempeño fue mucho peor. Cada vez se encontraba más y más cerca de la zona del descenso y con lo justo en la última fecha logró salvarse, pero se encontró entre las zonas donde no hay ni un solo premio. Estás entre la zona del descenso y el último cupo hacia la Sudamericana. Digamos que con lo justo se salvó, pero se quedó sin premio, faltando un simple punto. Debo pensar que la empresa Red Bull gaste millones y millones de dólares para que estos equipitos con esta misma marca logren conseguir algo, porque con esto, ¿a qué van a llegar? Sabiendo que uno de estos equipitos estuvieron a punto de descender y se daban del milagro. Ahora vamos a Colombia, que nos da la bienvenida a un típico equipo conocido en el canal, como es el caso de Millonarios, que tuvo una fase de grupos desastrosa, que apenas consiguió 3 puntos gracias a 3 empates conseguidos solamente de local. Su único mejor partido fue ante Bolívar en La Paz, que le faltaba poco para conseguir otro empate. Ahora vemos cómo fue en la liga local, que fue mínimamente aceptable o decente o tero, no sé cómo qué decir, porque ya en el torneo finalización se metió al cuadrangular final y lastimosamente terminó segundo en su grupo por detrás de Atlético Nacional, que sería el actual campeón de Colombia. ¿Qué año tan mediocre tuvo Millonarios? Y todavía se cree el más grande de Colombia, que ni siquiera llegó ni siquiera se logró pasar a los octavos de final. No hay nada más que hablar de este equipo, es mediocre, es inútil, no ha hecho nada este año y se cree todavía el más grande de Colombia. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ahora vamos a Chile, que nos da la bienvenida, es Cobresal, que tuvo un año pésimo también en esta Libertadores, terminando último en su grupo con un solo punto, gracias al empate que tuvieron por su buen amigo Barcelona, que después hablamos de eso. Dado pensar que este equipo mediocre consiguió por lo menos un puntito gracias a otro equipo mediocre. En el ámbito local, con lo justo, se salvó del descenso, pese a que en el año 2023 peleó el campeonato. Bueno, por lo menos no lo tendremos en un largo tiempo, porque es pésimo. Es solo pensar que Cobresal se salvó y que Cobreloa fue el que cayó a la B. Es una lástima. Ahora vamos a Ecuador, que nos da la bienvenida, es el Barcelona Sporting Club, que tuvo una participación terrible una vez más, siendo que es llamada a ser protagonista en esta Libertadores, porque en esa tuvo 2 empates y una victoria, y de esos empates fue ante Cobresal y la victoria fue ante el mismo rival, que con eso le alcanzó para acceder a la Copa Sudamericana, pero aún así ni siquiera llegó a los octavos.
Ya en el ámbito local su desempeño fue bastante decente, por ahí peleando el campeonato, pero ni siquiera llegó a la fase final, pero por lo menos estará una vez más en la Libertadores del siguiente año, porque estará en la fase 2. Bueno, por lo menos mejoró un poco después de haber tenido un año terrible. Ahora vamos a Paraguay, que terminó decepcionando pero sorprendió a todos. Fue Sportivo Trinidense, que en su primera participación eliminó a un grande de Ecuador, como es el caso de El Nacional, derrotándole de local, mejor dicho, en Ecuador. Pero todo esto terminaría cuando se enfrentó a Colo Colo y lo eliminó, pero por lo menos pasó a la Sudamericana, donde se enfrentó en su grupo al mismísimo Boca, que la pasó mal, terminó último, y así terminó el sueño internacional de Trinidense. En el ámbito local fue medianamente pésimo, estando entre los últimos lugares, pero por lo menos no se definió por tabla anual, porque no terminó descendiendo, porque nadie se define por promedios. Así se terminó el sueño del torneo internacional de Sportivo Trinidense, que se topó con los más grandes. Bueno, esperamos tenerlo de vuelta dentro de poco. Vamos a Perú, el equipo que terminó decepcionando fue el mismo Sporting Cristal, que tuvo un año terrible. Bueno, aunque sea 2 partidos terribles, porque en el partido de ida ante All Ready recibió una tremenda paliza, aunque sea que en el partido de vuelta intentó dar una remontada histórica, pero solamente terminó en un 3-1, que pudo haber sido más, pero le faltó tiempo. Vayamos al ámbito local, que su desempeño fue bastante bien, terminando casi siempre en la segunda posición de los 2 torneos y consiguiendo el cupo a Libertadores a la fase de grupos. Bueno, por lo menos hizo un decente torneo, pero no se quedó con el título. Esperemos que en el 2025 tenga o mejore sus participaciones, porque es el único peruano que destaca en ese torneo. Ahora nos vamos a Uruguay, que nos da la bienvenida a Defensor Sporting, que tuvo un año de porquería, porque en la fase 1 se enfrentó ante un equipo venezolano, Academia Puerto Cabello, y ¿saben qué pasó? Lo terminó humillando y eliminando, siendo el único venezolano que consiguió una victoria en esta Libertadores. Ya para el ámbito local, su desempeño fue lo mismo que la anterior temporada, pero el único logro importante en el año es que consiguió la Copa Uruguay, que no le dio ningún premio, pero por lo menos consiguió una copa derrotando a Nacional. Pese a que tuvo un torneo bastante flojo, por lo menos consiguió un cupo para asegurar Copa Libertadores fase 4, pero ya que una vez más regresará al mismo torneo, se enfrentará ante otro equipo venezolano, como es el caso de Monagas. Esperemos que no se confíen demasiado, porque es un equipo venezolano, pero si la caga una vez más será la burla. Por último, vamos a terminar por ahora de los países con Venezuela, que terminó con la decepción de Caracas, que fue el peor de la Copa, que solamente tuvo un punto gracias al empate que hizo el horrible Rosario Central. En los demás fue goleado y humillado. En el ámbito local fue pésimo su campaña, ni siquiera estuvo entre los mejores, siendo el último en lograr la clasificación, pero a la Copa Sudamericana. Bueno, por lo menos estará siguiendo en competencia, pero lo malo estará en otra competencia. Lo único bueno es que empató ante Rosario Central. Ahora veremos a los equipos que realmente fueron un fracaso en esa edición, equipos que eran destinados para ganar la Copa, como el caso de River, que tuvo un camino muy sencillo porque su grupo no tenía ni un brasileño. En los octavos se enfrentó a Talleres, en los cuartos a Colo Colo, y todo terminaría en la humillante derrota que tuvo ante Atlético Mineiro en Brasil, que fue de un horrible 3-0.
Estaba obligado a remontar en la vuelta en su casa en el Monumental, pero lo único bueno fue el enorme recibimiento que tuvo el club rioplatense, pero aún así, sin importar que la gente lo apoyó, el partido terminó en un vergonzoso empate, eliminando de acceder a la gran final en su estadio. Bueno, lo único bueno es que una vez más estará en la edición del 2025 porque se entró a las últimas porque tuvo que esperar a que Vélez salga campeón y no estar en fase 2. Esperemos que su desempeño pueda mejorar porque siempre es de los candidatos para el título, pero si no se enfrenta a un rival serio desde las fases de grupos, lo veo como otro fracaso más para River Plate, sabiendo que es un equipo bastante grande. Ahora vamos al siguiente equipo que fracasó, que fue el Palmeiras, que tuvo un año para el olvido. Bueno, terminó segundo en el Brasileirão, pero en el ámbito de títulos no ganó nada. En la Libertadores, como siempre, fue un dominador en su grupo, tirando primero siendo su único rival San Lorenzo, y en los octavos ahí se terminó todo cuando se enfrentó al flamante campeón Botafogo. Porque si no fuera por un simple error ocasionado por un imbécil, la cosa habría sido diferente o hubiera seguido la misma. Lo único bueno del Palmeiras fue la triste despedida de su joya Endrick, que se fue de manera temprana al Real Madrid. Esperemos para el 2025 que sea un gran año para el Verdão, porque puede ser el primer y único brasileño en conseguir la cuarta estrella. Y hay que esperar nada más cómo será su 2025. Vamos al siguiente equipo, que era el campeón vigente Fluminense, que tuvo un año para el olvido. En la fase de grupos tuvo un grupo muy difícil con Cerro Porteño, Colo-Colo y Alianza Lima, que lo puso sobre las cuerdas. Pese a que su desempeño en Libertadores fue pésimo, en la liga fue mucho peor porque en casi todo el torneo estuvo en zona de descenso. Pero esto todo terminaría cuando fue eliminado en los cuartos ante Atlético Mineiro, pero aún así consiguió la clasificación a la Sudamericana, que entró con lo justo en la última fecha. No sé si fue antes de que terminara el torneo, pero aún así, ¿cómo puede ser que un flamante campeón y defensor del título terminara en la Sudamericana y por poco por descender? Vamos al siguiente, que fue el de San Lorenzo, que tuvo un año para el olvido en lo general. En la Libertadores fue bastante pésimo, aunque sea consiguió para pasar los octavos, siendo derrotado ante Atlético Mineiro, que él fue el único que dio un buen partido. Lo único malo del encuentro fue el altercado que hubo hacia los hinchas del Cuervo, que fue una penosa imagen. De nuevo se repite estos mismos altercados entre hinchas de cualquier país contra la misma policía brasileña que ataca sin piedad a quien sea. Ya en el ámbito local fue un año para el olvido, teniendo muchos problemas en lo deportivo, institucional y en lo económico, estando una vez más en zonas de promedios, mejor dicho, en zona de descenso. Pero no estoy diciendo que ahora va a descender, no, que eso le puede complicar para el siguiente año porque no tiene nada de premios, no hay nada, y lo que tiene que hacer es salvarse del descenso, porque si es que repite unas más esta campaña que vivió este año, se nota que vivirá otro descenso y puede ser de los peores. Bueno, por lo menos sigue siendo el falso quinto grande, que sea que más grande que Estudiantes. Y por último vamos al de Atlético Mineiro, que tuvo un año pésimo para el olvido. Lo único bueno es que llegó a la final de la Libertadores, y lo malo es que la perdió. La pasó bien en la fase de grupos, caminando, siendo su único rival difícil Peñarol. Pero toda esta buena racha terminaría cuando se enfrentó ante River. Pese a que le ganó 3-0 a River en el partido de ida, ese sería su última victoria, porque de ahí tendría una enorme racha de empates y derrotas que
todo terminaría en la última fecha del Brasileirão. Pero en la final todo salió mal, aunque sea que fue totalmente ofensivo. Nunca le pudo ganar ante un Botafogo que jugó con 10 hombres. Ya en el torneo local lo único importante es que con lo justo entró a la Sudamericana, pese que en esa fecha peligraba su estadía en primera división, pero por lo menos estará en la Copa Sudamericana. ¡Qué perdedores! Bueno, hasta aquí el video. Estos fueron los equipos que han fracasado en cada país de Sudamérica y también los que fueron una verdadera decepción, que eran equipos candidatos al título o si no, equipos a llegar lejos. Espero que les haya gustado. También permítanme felicitar, aunque sea muy tarde, al campeón Botafogo, que tuvo una actuación destacada, impresionante, empezando en la fase 2 y terminando con su coronación. Este fue el último video del año, así es que por favor denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Es un video también que me costó bastante, así es que para terminar este gran año que fue bastante bien para este canal, nos vemos en el año 2025, puede ser a mediados de enero, pero aún así nos encontraremos con otro gran video. Así es que gracias y pásenla muy bien el año nuevo, porque si no aparecerán, digamos, medio dormidos en la calle, siendo abusados por uno que otro cualquier animal por ahí. Es que gracias y adiós.